Hola, un gran abrazo a la distancia, esperando que todos se encuentren muy bien junto a los suyos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Y hoy día he querido realizar un pequeño video para la celebración de lo que es el Día del Patrimonio Cultural de nuestro país, referido sobre la comuna de Recoleta, en donde me encontré con muchos datos curiosos en busca, ¿verdad?, de información para este video. Lo primero, veamos de dónde viene este nombre de Recoleta. Generalmente a veces uno no se hace esas preguntas de dónde proviene tal o cual cosa. E indagando, me encontré con que el nombre Recoleta proviene de España y que durante lo que es la reestructuración, la contrarreforma de la Iglesia Católica, surgen las Recoletas, que eran casas de estricta observancia religiosa. O sea, que todos sus miembros deberían seguir las reglas estrictas que imponía el catolicismo en esa época. Y esto data de 1583, y es por eso que en nuestra comuna encontramos la Recoleta franciscana, la Recoleta dominica, porque eran casas de observancia. También vamos a mencionar algunos datos curiosos, o sea, cómo se vivió en esa época. Vamos a hablar un poco de algo un poquito desconocido, como era la Guerra de las Piedras que se producía entre los habitantes de la Chimba, que era el nombre que recibía antiguamente el sector de Recoleta, Independencia, El Salto, con los santiaguinos. Así que espero que este video sea de su agrado, les guste, y vamos con él. Bueno, Recoleta o la Chimba, como se conocía antiguamente el sector, nace con lo que es la fundación de Santiago. Es ahí donde los conquistadores a los pies del Cerro Blanco instalaron sus primeros campamentos para decidir dónde fundar esta ciudad, que más que ciudad en el fondo era un verdadero rancherío con casas hechas con los materiales que encontraban a la mano. Y es ahí donde doña Inés de Suárez decide, en la cumbre del Cerro Blanco, fundar una ermita con el nombre de la Montserrat. Ese territorio ya estaba ocupado por indígenas. Dicha iglesia posteriormente se trasladó hacia el plan y se conoce con el nombre de la Viñita, que es la que vemos ahí. Aprovechando lo que es la lejanía de la ciudad y los grandes campos disponibles, se empiezan a instalar diversas órdenes religiosas. Es así como en el año 1643, según data, se establecen los franciscanos, fundando la iglesia Recoleta Dominica. Y posteriormente, unos pocos años después, algunos hablan del mismo año, se establece la Recoleta Dominica. Ahora, en este periodo es cuando el río Mapocho juega un papel fundamental. Separa la ciudad en dos partes, entre lo que es la Chimba y el sector urbano. El corregidor Sañarto en el año 1767 inicia, ¿verdad?, lo que es la construcción del puente de Calicanto, que se inauguró en el año 1782. Pero también conjuntamente para detener las crecidas del río Mapocho se inicia la construcción de los tajamares del Mapocho. Obra que la conexión entre lo que es la Chimba y Santiago se hacía a través de lo que eran llamados puentes de palo. Pero en general la Chimba, al estar separada por el Mapocho, generó una identidad propia. Y eso produjo entre 1813 y 1817 la llamada Guerra de las Piedras,
en donde se enfrentaban los chimberos con los santiaguinos, donde generalmente ganaron los santiaguinos porque eran muchos más que los que vivían en el sector de la chimba. Ese es un dato bastante curioso. Ahí vemos cómo la chimba va creciendo paulatinamente al norte del río Mapocho. Es esta tierra de las piedras que les hablaba. Los santiaguinos nunca tuvieron mayor problema en cruzar el río Mapocho para poder ir a las chinganas y a las ramadas que se hacían en la zona de la chimba. Ese era el lugar de esparcimiento que tenían, pero también era un problema en donde el alcoholismo era bastante serio. En el sector de la chimba se concentran distintos oficios, pero también sigue siendo prevaleciente la extensión de terrenos. Por lo tanto, es en 1821, con la cesión de los derechos a la extracción de hielo para las heladerías, es que se funda el cementerio general, en donde reposan los restos de los más ilustres personajes de nuestra historia. En el año 1848, don Fermín Vidaceta inicia la reparación del Templo de la Recoleta y construye su nueva torre, que es la que vemos ahora. Aprovechando los amplios terrenos de la chimba, se instalaron numerosos monasterios como el del Buen Pastor y la Casa de la Verónica, que acogía a mujeres en situación de pobreza. En 1891 se concluyen los trabajos de canalización del río Mapocho y da a la chimba una mayor conectividad con Santiago a través de los puentes de hierro que aún subsisten hasta el día de hoy. Con sus grandes extensiones, la chimba fue acogiendo aspectos sanitarios que no se querían tener en el centro de la ciudad, como es este desinfectorio hacia el año 1881. A inicio del siglo XX, la chimba sigue siendo el principal centro de abastecimiento de frutas y verduras para la capital, pero también en torno a ella va a surgir un barrio comercial como es el barrio Patronato. Con la llegada del nuevo siglo van llegando nuevos proyectos, los tranvías. También se funda en la chimba el Instituto de Higiene hacia el año 1902, que posteriormente se transforma en el Instituto de Salud Pública de Chile. También se van instalando numerosos comerciantes, artesanos, obreros, de modo tal que la población empieza a crecer y empiezan a surgir las primeras poblaciones obreras. Es el caso de la población obrera León XIII hacia 1902, la cual fue construida con aportes de la filantropía católica de la época. En el siglo XX la chimba no es asociada solamente a lo que es la vega o el comercio, sino que también se vincula con la Universidad de Chile. En 1929 se entrega el edificio de la piscina municipal, actual piscina de la Universidad de Chile. En 1889 ya habían inaugurado su facultad de medicina y en 1938 se inaugura el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En la chimba se mezcla esa nostalgia del pasado, como es esta Casa del Pilar, con el aporte que hicieron migrantes, especialmente de la comunidad árabe, a la arquitectura del sector, en donde todavía podemos encontrar una maravillosa arquitectura de mediados del siglo XX y que fue desarrollada principalmente por la colonia árabe. Esta riqueza arquitectónica empieza a transformarse en un patrimonio cultural de lo que es el sector de Recoleta, en donde el presente y el pasado coexisten uno al lado del otro. Es el lugar, por ejemplo, que elige Pablo Neruda para construir su casa de la Chascona, a las orillas del cerro. Así se fue desarrollando esta historia al otro lado del río Mapocho, en la conocida chimba, que actualmente conforman Recoleta, Independencia, El Salto, rica en tradiciones, rica en historias que se entremezclan con su gastronomía, con su religiosidad popular, como es el caso de la Recoleta franciscana, lugar en donde reposan los restos de Andrés Filomeno García Acosta, de arraigada tradición popular en su religiosidad, más conocido como Fray Andresito. Pero también a esta comuna se han incorporado nuevas personas provenientes de Latinoamérica, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos, los cuales
no han hecho más que venir a enriquecer la tradición cultural de nuestra comuna. Muchas gracias, que tengan un buen día.